Habíamos estado viendo un poco lo que es la librería de materiales que nos incluye el programa. Habíamos dejado un poco una especie de fotomontaje simple que habíamos dicho con una imagen de respaldo, utilizando una iluminación de entorno relativamente afín. Voy a volver hacia la iluminación del entorno y voy a volver a poner mi plano de suelo, que era como veníamos trabajando. Vamos a explicar un poco más acerca de lo que es el área de proyecto. Habíamos dicho que veíamos en la pestaña de escena todos los elementos del modelo según las capas como los habíamos separado en el programa que hayamos modelado, y los objetos que hemos ido añadiendo, si se quiere, desde el programa. En mi caso yo tengo el plano de suelo y un disco que en realidad es una luz. Y tenemos también las cámaras dentro de esta lista del proyecto. Un breve resumen. Tenemos también los materiales que hemos ido sumando desde la librería, los cuales se añaden al proyecto. Como decíamos, de modificarse se modifican dentro del proyecto y no dentro de la librería. De esa forma permanecen siempre iguales. Hablábamos un poco del entorno y las posibilidades de transformación que tiene este entorno, que es como decíamos, esta imagen esférica, que acá la vemos plana, pero se trata de una imagen esférica. Voy a los entornos, así se termina de comprender. Voy a poner un entorno con el piso, notarán que refleja todo un tono oscuro, se vuelve un poco raro. Pero bueno, ahí pueden comprender un poco más la cuestión esférica. ¿Sí? Según como me muevo, ahora al alejarme se va a notar aún más clarito que se trata de una especie de esfera que envuelve a mi modelo. Yo puedo modificar la altura, puedo modificar el tamaño, puedo rotarla. Utilizarlo como imagen de fondo no sirve porque siempre se ve pixelado. Puede tenerse una imagen de mucha calidad, pero bueno, no va a tener una calidad realmente afín a una especie de fotomontaje, como mostrábamos recién con una imagen de respaldo. Y otras opciones para editar mi entorno tienen que ver con el HDRI. Este es el nombre que se llama esta esfera, es un entorno HDRI. En este caso yo tengo solamente una imagen de fondo dentro de mi editor HDRI en este entorno. Fíjense que si yo cargo el entorno que tenía antes o algo parecido, de 2 líneas verticales, tengo muchos más elementos en el entorno, en el editor HDRI, que tienen que ver con pins rectangulares, pins redondos y el fondo y los pins de background. Los pins se les llaman a estos puntitos, ¿sí? Este es el pin de piso. O sea que esta imagen en sí no es una imagen JPG plana que está importada así, sino que en realidad es una imagen construida con elementos que tengo también dentro del programa. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera desactivar alguno de estos pins blancos, lo desactivo. Puedo desactivar los dos y me va a quedar como 2 líneas grises que serían los pins de fondo. No están como opción aparte, son planos. Si quisiera podría activar cualquiera de estos pins nuevamente y los podría personalizar. Si sigo hacia abajo en el menú, puedo ver el tamaño del pin, cual lo puedo achicar si yo quisiera, supongamos. Y puedo también variar la cantidad de brillo que emite. Puedo así subir un pin y el otro dejarlo un poco más bajo. Vamos a volver a mostrar y voy a mostrar un poco más la diferencia. Este va a tener 1 y este tiene
que tiene 10, sí, más notorio todavía. Fíjense la cantidad de luz que genera en 10 uno de los pins del estudio. Es un poco exagerado. Vamos a dejarlo en 2. El otro va a estar en 1. Ahí tenemos una iluminación un poquito más despareja, irregular, pero no tanto como para ser notorio. Podemos jugar con la orientación del producto, según qué lado quede más iluminado. Estas opciones de agregar pins los podemos hacer también en uno de los entornos, por ejemplo, de exterior, teniendo en cuenta que en una imagen de exterior el elemento blanco que me va a tirar información es el sol, en este caso, que está acá, por lo tanto es de donde impacta más luz en el modelado. Si yo le subiera la cantidad de emisión de luz o brillo, se volvería más intenso. Se puede ver en la imagen chica. Si yo lo hago apuntándolo hacia allá, va a quedar más claro. Pero bueno, también todo el resto de la imagen se quema y deja de aportar la nitidez que necesitamos. Si nosotros quisiéramos sumarle un poco de luz a la escena, podríamos simplemente agregar un pin. Podríamos superponer al sol con un pin. Total, si no se ve en la escena, es posible. Nos va a ayudar a tener más luz. Vamos a achicar un poco el radio, que sea más chico. Vamos a ponerle a otra temperatura un poquito más elevada, porque es el sol. No podemos dejarlo tan claro, tan blanco y frío. Hago doble clic en nuevo para que adopte el color. Por un brillo de 2. Difuminación. El borde va a quedar más difuminado. Un poquito más parecido a lo que es el sol. Pueden notarlo. Ahí lo estoy moviendo. Es bastante más similar a un sol eso. Voy a tocar en completado cuando lo haya terminado y voy a tener más luz proveniente desde ese lado. Si quisiera lo podría inclusive aumentar la cantidad de brillo. Aún así es bastante escasa la cantidad de luz que me genera mi entorno. En este caso voy a activar una luz para que se vea la diferencia. Esta es una luz de estilo IES. Están dentro de los materiales de las luces. Imitan luces de fábrica, por así decirlo, como sucedía con la paleta Pantone. Estas también son luces que tienen que emulan algo real, un producto real. Generar este tipo de iluminación mixta, combinando la iluminación ambiental con luces de este tipo, de las incluidas en materiales, es lo que se hace habitualmente en la mayor parte de las escenas complejas. No siempre se utiliza un entorno que nos dé toda la información, como puede ser en el caso de un entorno de estudio, que sirve bastante más bien para lo que es fotografía de producto. Voy a desactivar nuevamente la luz, que igualmente, como pueden ver, interactúa bastante bien con nuestra escena, ya que ilumina la parte, genera un tipo de iluminación distinto al de la iluminación del entorno, que es una iluminación un poquito más plana, irradia menos, no tiene calidez, no se difumina tampoco en el espacio, es como más bien constante, por así decirlo. Entonces los perfiles IS de luz le dan muchísima más realidad a la iluminación. Lo voy a desactivar. Entonces el entorno decíamos que lo podíamos editar moviendo tanto los pins como moviendo el fondo. Si quisiéramos, podríamos, en este caso tenemos un gradiente, podemos
modificar ese gradiente, la altura donde está, que es una especie de horizonte para nosotros. Vamos a cambiar el color, resolución, brillo, etc. Vamos a seguir trabajando con esta configuración de estudio al estilo producto. Vamos a ver un poco lo que es la pestaña de iluminación. En este caso estamos trabajando con un estilo de iluminación básico. Vamos a ver la explicación para cada uno de ellos. En el caso de producto nos convendría trabajar con producto. Estos preajustes son bastante útiles porque realmente se logran buenos resultados y están optimizados para el uso que indican. Recomiendo utilizarlos. Si se tiene tiempo se puede explorar con parámetros personalizados, como ya habíamos explicado en el caso de los render, al igual que con las muestras. Si nosotros quizás seleccionamos otro modo, va a empezar a procesar la información de un modo distinto. Como pueden ver, por ejemplo, cuando pasan con joyería, se activan ciertas opciones y rebotes de luz que vuelven la imagen bastante más compleja de procesar y que quizás no son necesarios para lo que estamos realizando en este momento nosotros. Bien, en el caso de las cámaras tenemos la opción de añadir cámara. Si quisiéramos añadir una cámara nueva, que supongamos que es esta la que estamos trabajando ahora, vamos a poner 1. Podemos modificar los parámetros, que es lo mismo que es desplazarnos dentro del, como venimos haciendo regularmente dentro de la vista. Podemos seleccionar un objetivo de cámara. Esto es muy útil, ya que a la hora de orbitar lo que se tiene en cuenta es este objetivo de la cámara, que es el centro de órbita. Si yo selecciono esta taza, noten cómo ahora voy a orbitar alrededor de ella. Si yo en cambio seleccionara el cabezal de la cafetera, voy a orbitar en torno al cabezal. Quizás sea más importante en la composición. Las cámaras las puedo guardar, y de forma que siempre puedo, por más que yo la mueva, puedo volver a la cámara anterior, al punto de cámara. La puedo eliminar. Y una cosa interesante tiene que ver, bueno, acá está la opción de la longitud focal y la perspectiva que habíamos hablado anteriormente. Tiene que ver con la profundidad de campo, que también es un efecto propio de la fotografía y que tiene que ver con la distancia focal y con la profundidad de campo y otros patrones de la óptica. En este caso, si nosotros queremos seleccionar un punto de enfoque, vamos a lograr que algo quede en foco, mientras que el resto de la imagen se desenfocaría. Es un poco forzado por momentos el efecto, ya que en realidad esto sucede con ciertos tipos de lentes y en ciertas situaciones. No es algo de lo cual haya que hacer, digamos, demasiado uso, pero de ser necesario también nos puede ayudar a simular una especie de efecto de movimiento. Voy a desactivar la opción momentáneamente. Y bien, en la parte de imagen es en donde trabajamos nosotros la vista de nuestro proyecto. Nosotros podemos cambiarle, si queremos, lo voy a desvincular. Vamos a poner 700 de alto. Bueno, no me deja cambiar los preajustes. Podemos trabajar en una región, como ya habíamos visto anteriormente. Esto se repite, como decíamos, hay muchas formas de hacer lo mismo. Y bien, en el próximo video vamos a ver un poco de cómo trabajar con lo que es la iluminación, asignar los distintos tipos de perfiles lumínicos, pero vamos a pasar a una imagen, a un modelado de una escena más compleja, donde ya existe una habitación y más modelos que interactúan entre sí.